Qué gusto poder saludarlos desde este programa de egresados con identidad UG en este bello recinto. El histórico Auditorio General de nuestra querida alma mater, la Universidad de Guanajuato. Sitio emblemático que genera pertenencia a la identidad de nuestra querida Universidad de Guanajuato. El programa Egresados con Identidad abraza la iniciativa de apreciados maestros universitarios para reunirnos hoy a conversar en torno a la trascendente vida profesional del maestro Miguel Montes García, distinguido egresado de la carrera de Derecho de nuestra Universidad de Guanajuato. Escucharemos en una grata conversación con nuestros invitados algunas vivencias en el desarrollo de vida profesional del maestro Montes García y que nos comparten como pinceladas de su quehacer en la función pública, en la actividad legislativa y en la docencia. Estamos en el programa Conversando con Identidad UG. Egresados con identidad, por siempre UG. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este programa Conversando con Identidad UG, pinceladas con el maestro Miguel Montes García. Desde este Auditorio General de la Universidad de Guanajuato y con un distinguido profesor, amigo, egresado, poeta, patrono, funcionario público, con una persona cercana a don Miguel y cercana a muchas generaciones de esta querida universidad. Don Pedro Vázquez Nieto, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias, maestro, muy amable. Tenía yo siempre la sensación de que la cercanía con mis maestros podría generarnos una idea de esas convivencias que tuvieron con don Miguel Montes García. ¿Dónde se encuentra don Pedro Vázquez Nieto y el maestro Miguel Montes García en esta vida tan cercana que tuvieron? Mira, mi primer contacto con el maestro Miguel Montes García fue en el aula. Él fue mi maestro de Derecho Laboral. Era él muy joven, tendría unos 27, 28 años, y me lo encontré en la cátedra. Yo ya sabía de él en las lides políticas estudiantiles, cuando yo estaba en la prepa y él andaba de líder político ya al final de su carrera profesional. Pero lo conocía yo a distancia, nada más. Además era enemigo político. Ándele. Él era del PRI y yo no era del PRI. Pero bueno, no me dio oportunidad de un acercamiento, pero ya en el aula sí. Fue mi maestro en Derecho Laboral, como te dije, un extraordinario maestro con una voz extraordinaria, con un conocimiento del derecho laboral. Él ya había sido presidente de la Junta en Guanajuato y tenía ya su despacho con el maestro Trueba y eran ambos expertos en derecho laboral. Y en la cátedra lo conocí y empecé a hacer amistad con él. Recuerdo que el último día de clases viéramos muy pocos los que quedábamos porque el sistema de los exámenes era oral siempre y con 3 profesores, el sinodales, presidente que era nuestro profesor y 2 sinodales también expertos en la materia. Y era por orden alfabético. Yo, Vázquez, le tocaba hasta el último y ya nada más estábamos Gilberto Vargas, estaba Jorge Cepeda, éramos unos cuantos y otros curiosos que querían saber cómo nos iba. Y finalmente terminé mi examen, me fue muy bien, me dieron 3 de especial, que era la forma de calificar, que era lo equivalente a un 10. Y pues yo creo que serían las 11 de la noche, ya era tarde cuando terminamos. Toda la universidad estaba desierta
y Miguel Montes nos dijo a los compañeros que estábamos todavía por ahí, hombre, pues los invito a cenar al Carmelo. Ah, qué rico. El Carmelo era en ese tiempo ¿qué diré? Una taberna en donde se cantaba, se comían unos frijoles que hacía la esposa de Teté, la esposa de Carmelo, Teté. Deliciosos, unos frijoles charros, y siempre Carmelo tocaba la guitarra o tocaba el piano. Y ahí llegamos el maestro Montes, los sinodales y el grupito de alumnos que todavía estábamos por ahí, y nos pasamos una velada deliciosa. El maestro cantó, bueno, estuvo muy bien. Qué bonita convivencia. Sí, había una posibilidad de acercamiento con los maestros. Bueno, a ti todavía te tocó, ahora no sé cómo sea, pero yo creo que sigue todavía esa tradición. El caso es que tuvimos el primer acercamiento así con él en una bohemia en la que terminó la cena de los frijoles de Teté. Y yo le dije que si le gustaba la música, que pues yo me daba cuenta de que cantaba bien y que le gustaba estar pidiendo canciones extrañas. Y entonces dijo, sí, me gusta mucho la música. Le dije, oye, pues a mí también me gusta. Y me preguntó que si cantaba. Le dije, nada, toca la guitarra, nada. Entonces, ¿qué haces? Escuchar, nada más. Y entonces, al poco tiempo me recibí y me encontré con que no tenía yo un despacho donde ir a litigar. Era yo en ese tiempo funcionario en el departamento, en ese tiempo se llamaba Tesorería del Estado. Yo estaba en el departamento de ingresos y era yo jefe de una oficina. Pero yo le dije al tesorero del Estado, que había sido mi maestro también de fiscal, que yo no quería seguir ahí, que yo me quería ir a litigar, que pues esa era mi carrera y yo quería litigar. Y entonces él me preguntó que si yo tenía algún lugar a donde ir. No, pues no tengo nada más tengo la idea. Nada más tengo la idea, pero quiero pedirle al maestro Trueba y al maestro Montes, pues que me dejen entrar a su despacho, ahí en un rinconcito nada más para aprender y ya después a ver qué pasa. Efectivamente fui con ellos. Me dijeron, claro que sí, vente. Yo tenía ya amistad también con el maestro Trueba, entonces no había ningún escritorio para nosotros, había 3 escritorios, el del licenciado Trueba, el del maestro Montes y el de Perico San Román. Entonces, pues cuando teníamos algún cliente, pues ahí sentaditos en las sillas de espera, allí atendíamos a nuestros clientes. Empezó a irnos bien en el litigio y llegó un momento en que decidimos poner un despacho muy grande. Entonces Juan Villaseñor y yo, que estábamos en el despacho del licenciado Trueba y del licenciado Montes, empezamos a armar un despacho, pero Perico San Román se puso celoso y dijo que no quería ir allá. Finalmente nos dejaron con un despacho enorme a Juan Villaseñor y a mí, y empezamos ahí a litigar ya por nuestra cuenta. Pero estuve con el maestro Montes y el maestro Trueba más de un año en su despacho, ahí de arrimado, hasta que tuvimos un espacio a donde irnos. Dejen comentar que esta tradición de que a los estudiantes, nuestros maestros, nos fueran acompañando para irnos introduciendo al ejercicio profesional, es una tradición de la Escuela de Derecho en estos 193 años de vida que tiene. Estamos conversando con Identidad UG, con el maestro Pedro Vázquez Nieto. Regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes, estamos con el maestro Pedro Vázquez Nieto en estas pinceladas con don Miguel Montes García. Ya escuchamos cómo en una tradición de ir poco a poco con nuestros maestros, adentrándonos en el ejercicio profesional, y también ustedes como maestros hicieron mucho por nosotros en ese mismo sentido. Pareciera que es una tradición de esta Escuela de Derecho en estos 193 años. La cercanía, evidentemente que trae muchos recuerdos. Evidentemente. Don Miguel tenía un trato especial
cuando había que haber un tema especial? ¿Había un tema que a él le interesara? Bueno, había dos temas fundamentales en los que siempre, recurrentemente, abordaba. Uno el derecho y el otro la política. El campo del derecho le apasionaba. Era un extraordinario litigante, un extraordinario funcionario. Llegó a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia con un extraordinario papel. Llegó a ser procurador del Distrito Federal y procurador especial en el caso Colosio. El derecho siempre le apasionó y siempre era un tema que ponía sobre la mesa cuando había la oportunidad. Eso era en los desayunos, básicamente, porque yo lo conocí en otro ambiente, en la bohemia, en donde jamás tocó esos temas, ¿no? Allá con era muy otra buen cosa. gusto por las canciones y la música. Sí, era un extraordinario conocedor de la música tradicional mexicana. Era un reto estar con él porque siempre estaba pidiendo canciones que uno en su vida había escuchado. Decía el maestro Lalo, canciones raras que en ocasiones uno tenía que escuchar para poderla medio tararear, ¿verdad? Sí, sí. En épocas muy recientes conoció a un cantante en la Ciudad de México que tenía como costumbre retar al auditorio para decirles qué canción quieren que yo cante. Me las sé todas. Todas me las sé. Y entonces Miguel Montes fue, obviamente, a tratar de encontrarle algún punto flaco al cantante y dice que todas las canciones se las sabía. Obviamente las canciones de Lalo Franco, esas no, porque son acá para el Petit Comité, pero las de cantantes profesionales, todas las canciones tradicionales mexicanas se las sabía. Entonces estaba muy contento, fue un par de ocasiones a escucharlo, nos dijo que hiciéramos un viaje especial para oír al cantante aquel que ya él estaba delicado de salud, ya no pudimos hacer el viaje. Pues esa es solamente una variante. Nos comentaba el maestro Pedro Vázquez Nieto que había dos aspectos importantes, dos columnas en donde él siempre tocaba, lo que era el gusto por el derecho, el ejercicio del derecho y la política, nos decía esas dos grandes columnas. Sí, él tenía una característica singular en el análisis político. Bueno, yo creo que en el análisis de todo acontecer de la vida. Era muy profundo, nunca fue epidérmico. Siempre que hablaba de un asunto era porque lo conocía y lo conocía a fondo y tenía opiniones que uno no se imaginaba que se pudieran dar. Había un tema, lo veíamos en los periódicos, leíamos los artículos, etcétera, y entonces el día viernes en que teníamos desayunos, siempre queríamos escuchar la opinión de él, porque él daba un análisis no superficial, el que hacían los comentaristas en la televisión o los articulistas, no. Él tenía una visión periférica de todo el ambiente político y entonces el análisis que hacía de un tema especial era profundidad siempre. Tenía además la experiencia de haber sido político. Él era un jurista político. Él fue diputado local, fue diputado... En varias ocasiones, sí, tanto federal como local. Así es. Y siempre lideró las cámaras con su habilidad, con su inteligencia. Tenía una rapidez mental extraordinaria. Cuando uno estaba tocando algún tema y se presentaba algún punto interesante, con una habilidad y una rapidez, estaba dando un comentario que lo dejaba uno sorprendido de esa capacidad de análisis sobre un tema muy profundo, un asunto de interés nacional. Él tenía siempre una opinión muy ilustrada, era un hombre muy brillante, de una inteligencia superdotada. Don Pedro Vázquez Nieto, de las convivencias múltiples, ¿qué hacía sentir a don Miguel feliz, feliz, feliz? Había varias cosas que le gustaban mucho, mucho. Comer. Ah, qué rico. Yo tuve la oportunidad de conocer varios restaurantes que yo en mi vida había ido a ellos, porque él había descubierto que había un lugarcito un lugar, donde se comía rico, sí, algo. Comida francesa, comida libanesa, comida mexicana, lo que fuera. Y entonces me invitaba a mí y a Nacho Navarro y a Luis Navarro
a explorar esos restaurantes y nos íbamos a León. Normalmente íbamos a León. Y siempre eran comidas deliciosas, comía con un gusto, bebía moderadamente, también con muy buen gusto, siempre pedía muy buenos vinos. Era un excelente anfitrión, entonces lo hacía muy feliz. Y algo que yo me enteré hasta muy adelantada la amistad, es que disfrutaba mucho de la poesía. Yo escribo poesía, Sí, como claro. tú sabes, y en alguna ocasión, pues al grupito Compartió algo. compartía algún texto, y entonces en la siguiente reunión a desayunar, en lugar de decirme Pedrito, como siempre me decía él, me decía señor poeta, y se levantaba y me daba un abrazo. Yo me sentía muy bien con eso. Y fue que descubrí, pues, que tenía un enorme gusto por la poesía, que la disfrutaba mucho. Qué maravilla. Y que había leído muchos poetas. Entonces, fue algo sorprendente para mí que un hombre tan alejado de esto, que me parecía que era necesario, mucha sensibilidad, porque era un hombre metido en la política, en las campañas, en donde anda uno en el polvo y diciendo discursos en las rancherías, pudiera además tener esa sensibilidad. Pero bueno, conociéndolo por el gusto de la música, no debió haberme extrañado que fuera un gran conocedor de la poesía. Pues ahí hay un primer contacto cuando salen de ese examen. Ahí hay una primera convivencia, trasciende en aspectos muy comunes. ¿Cuántos libros ahorita, don Pedro Vázquez Nieto, en la poesía escritos? Tengo 11 libros ya publicados, y escritos tengo otros 3 más. Vean, entonces, ¿por qué ese contacto de un aspecto maravilloso con la vida de don Miguel Montes García? Estamos conversando con Identidad UG, pinceladas con don Miguel Montes García. Regresamos con ustedes. Regresamos con el maestro Pedro Vázquez Nieto en este episodio conversando con Identidad UG. Miguel Montes García, ese gusto, esos momentos felices de verlo, las dos columnas de la política y el derecho siempre como una actividad. Pero en la plática que ustedes nos comparten, hay temas muy cercanos que seguramente no los encontraremos en una semblanza, en una hoja de vida, que esa es la intención de escucharlos, maestro Pedro. Don Miguel Montes García, ¿qué deja para estas generaciones de quien nos ve, para esta sociedad, desde el punto de sentimiento de don Pedro? Mira, yo creo que él, como muchos de mis maestros, han dejado un enorme legado para las generaciones siguientes, y es el saber que alguien que egresa de las aulas universitarias de la Universidad de Guanajuato puede llegar a ser un hombre ejemplar, con trabajo, con dedicación, con honestidad, que es un rasgo impresionante en el caso del maestro Montes, la honestidad en el ejercicio de la función pública, la honestidad intelectual. Y es posible salir de las aulas universitarias, tal vez con un bagaje apenas necesario de conocimientos, a la calle, a trabajar con gusto, llevando la camiseta bien puesta de ser egresado de la Universidad de Guanajuato, y que entonces uno tiene que ser ejemplar en el ejercicio profesional. Y ese es un legado del maestro Montes. Él fue ejemplar en todas las actividades que realizó, inclusive la cercanía de la discusión cotidiana. Él era ejemplar porque siempre se conducía con honestidad, no quería ser popular por decir cosas que la gente quisiera oír,
Él decía las cosas que sentía, que sabía que eran la verdad para él, y las defendía con una habilidad extraordinaria, porque era en la tribuna estupendo para polemizar. Era un hombre impresionante, tenía una serenidad para que, a pesar de que lo estuvieran atacando, no se salía de sus cabales, siempre conservaba la buena postura, y luego rebatía con una inteligencia sorprendente, con una habilidad, porque era un orador nato, ¿verdad? Entonces, esas cosas nos dejan a nosotros, las siguientes generaciones, pues el compromiso de seguir sus pasos, de seguir la tradición de la Universidad de Guanajuato, y en especial de nuestra Facultad de Derecho. Yo le sigo llegando a la facultad. Es así, en el sentimiento lo es. Entonces, pues los jóvenes deben ver en el maestro Montes y en muchos de nuestros maestros ejemplos a seguir, ¿verdad? Y no solamente tener la cercanía en la cátedra, tenemos que acercar a nuestros maestros en las acciones cotidianas, tenemos que hacernos amigos de nuestros maestros. Ahí es donde uno se forma, don Pedro. Allí es donde uno aprende también, porque en el quehacer diario uno se da cuenta si el maestro es congruente con lo que le dijo en cátedra. Y el ver al maestro Montes en la cátedra hablando con sabiduría, y luego verlo en el foro ser exactamente igual, bueno, caray, eso nos da la Universidad de Guanajuato. Son herencias que tenemos de nuestros maestros y que debe seguir siendo en la misma línea. Esa es la tradición. Esa es la tradición de esta escuela pública. Esa es la tradición. Don Pedro ha marcado una frontera muy bonita, porque el maestro Pedro Vázquez Nieto, profesor de la Escuela de Derecho desde muy joven, siendo estudiante ya era profesor de la Escuela de Derecho, director varias ocasiones de la Escuela de Derecho, y en esa experiencia y camino nos hemos formado muchos de sus alumnos. Y entonces la tradición funciona. Claro. Usted se refiere a su profesor con esa congruencia en el decir y en el hacer, y la presencia pulcra de lo que significa ser un profesional. Pero también quien lo dice tiene el reconocimiento de muchos de sus alumnos en que esa tradición se sigue. Pudiera ser no la palabra la que convence, es la vida que hemos tenido con ustedes la que no se nos debe olvidar. Porque esa no está a expensas de una frase, está hecha con el corazón. Y mire que se lo digo con el corazón. Estamos cerrando. Quiero pedirle al maestro Pedro, se nos hace poco el tiempo porque hay muchas cosas que platicar, pero en esa disciplina de llegar a ustedes y de compartir lo cercano con el maestro Pedro de don Miguel Montes García, cerremos con algo que dice: Pedro Vázquez Nieto se queda para él con esto de don Miguel. Bueno, yo me quedo, es un poco presuntuoso de mi parte decir que me quedo con toda la vida del maestro Montes, porque es ejemplar, y eso a mí me llena mucho, haber sido su amigo, haber vivido junto a él trechos de su vida. Todos los viernes juntos en los un viernes diálogo. juntos y en las bohemias, Toño. Entonces, todo eso me llevo yo del maestro, porque fue una vida que yo en ratos compartí y admiré. Con eso se queda en un buen corazón de alguien de buen corazón. Estamos en el programa Construyendo Identidad UG. Queremos llegar a ustedes con una identidad que nos mueva, que nos acerque. Nos vemos en el próximo episodio. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Por siempre, UG.